Gloria a Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Dios le bendiga, mis amados hermanos, a todos esos hermanos que nos escuchan y nos siguen en las redes sociales, en nuestra plataforma de YouTube. Que el Señor le continúe bendiciendo un día más y una vez más. Por aquí le saluda, como siempre, su hermana y pastora, la reverenda Betsaida Zapata, desde República Dominicana, RD, con nuestro programa Se Soltaron los Leones en RD. Y como siempre nos acompaña aquí en este lugar el evangelista Anderson Cruz. Dios te bendiga, Anderson. Bienvenido a nuestro programa Se Soltaron los Leones en RD. Hoy traemos un tema bastante peculiar, ¿verdad, Anderson? Sí, sí. Y verdaderamente, y es buscando la iglesia perfecta. Wow. Hoy traemos ese tema, buscando la iglesia perfecta. Como pueden ver, nosotros somos la iglesia de Cristo, sí. Ya la iglesia, escudriñando las Santas Escrituras, y sabemos que Pablo fue un apóstol que dirigió un promedio de más de 7 iglesias, sí. ¿Verdad? Pero más allá, terminando ya la Biblia, encontramos donde el Señor le muestra a Juan, uno de los discípulos, ¿verdad? De los apóstoles, digamos bien, uno de los apóstoles, perdón, donde él escribe también, donde el Señor le da revelación a que le escriba también a 7 iglesias. Sí. Anderson, esto es un tema que verdaderamente en esta época se puede hablar, porque yo profundizando y estudiando, no es que hay mucha diferencia, lo sabe. No hay mucha diferencia en esas iglesias que habían tanto conflicto, hubieron tantas situaciones como la que hoy encontramos también en estas iglesias, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Ayer esa iglesia existían, hoy seguimos existiendo nosotros. Cristo es el que prácticamente compró a precio de sangre la iglesia. Por eso se llama la iglesia de Cristo. Pero déjame decirte que los conflictos no han terminado. No. Siempre siguen. ¿Qué vamos a nosotros? ¿Qué tú me puedes decir al respecto a esas situaciones que existían en ayer, que yo la veo hoy todavía como pastora, te puedo decir? Yo la veo todavía. Yo escudriñando las escrituras en esas cartas de Pablo, yo decía, pero ven acá, yo no veo tanta diferencia. Yo no veo tanta diferencia en esas iglesias que Pablo le hablaba a los romanos, a esos romanos que estaban allí en la iglesia de Roma, después a los corintios, que había ahí en esa iglesia de los corintios, ni decirte lo que estaba sucediendo allí. ¡Wow! No, y para no hablarte de esos Gálatas, Efesios, Filipos, los Efesios, estaba después Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y una serie más de iglesias. Amén, que lo sabemos que Pablo combatió bastante con esas iglesias. El día de hoy, créeme que no hay mucha diferencia, vuelvo y te repito. Sí. Aleluya, gloria al Señor. La verdad, pastora, que es un tema bastante interesante. Amén. Ya que yo sé que será de edificación. Todo el que está ahí, suscríbete a este canal, dale like, active la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Amén. Aleluya. Vamos a entrar en materia de una vez, pastora, ya que son temas que la gente, yo sé que ya quiere que le hablen de qué es que nosotros vamos a hablar. ¿Cuál es el fundamento que tenemos? Y no es nada más y nada menos que la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que mucha gente tiene que ver este video, ya que hay muchos miembros y muchas personas que cuando ven que en su iglesia están pasando por alguna dificultad o están atravesando alguna situación como iglesia, ven, ellos son de los soldados que son cobardes, que se van para otra iglesia porque hay un problema. Buscando la iglesia perfecta. Buscando la iglesia perfecta. Claro. Y eso es algo que
mientras estemos en la tierra, mientras Cristo no venga, amén, no Así vamos a ser perfectos. La Biblia dice que cuando seamos arrebatados en los aires, seremos transfigurados. Amén. Amén. Y obtendremos lo que es un cuerpo perfecto, como Dios creó a Adán en el principio. Pero mientras tanto, vamos a tener imperfecciones. Cristo dijo una palabra y Cristo dijo: es imposible que vengan los tropiezos. Por eso, vamos a hablar de unas cuantas iglesias que Pablo le habló. Amén, por medio de cartas, por medio de convicción. Sabemos que cada una de esas iglesias, pastora, antes de que Pablo le lleve carta, él primero la fundó. Claro, en el tiempo de que Dios lo llamó, lo escogió, lo santificó. Amén, y le puso como compañero a Bernabé, que fue el primer compañero de Pablo. Luego Bernabé abandonó a Pablo, pero él siguió el legado de seguir enseñando. Y aunque mucha gente, amén, no quieran hablar de los problemas y las circunstancias en las cuales la iglesia de Cristo está atravesando, vamos a ser como Pablo. Aunque otros no abandonen, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. Yo estoy de acuerdo, yo siempre lo digo. Aunque otro no quiera seguir el legado, no hablar, yo seguiré hablando. Hay que ser así. Tú también seguirás hablando. Sí, porque entonces vamos a hablar. Una de las cosas que Pablo le dijo a los corintios: sé pues imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Entiendes? Hubieron un momento que mucha gente se mandaron cuando salían a correr. ¿Entiendes? Pero Cristo siguió, ¿me entiendes? Amén. Entonces Pablo, la verdad que fue un hombre de Dios. Amén. Un hombre de testimonio, un hombre que sufrió por el evangelio de Jesucristo. Así es. Pero este mismo, amén, amonestó a muchas iglesias, las cuales él era como cabeza, era como líder, y tanto así que habían en iglesias que tenían problemas superiores a otros. Vamos a empezar, pastora, por la iglesia de los romanos. Amén. Vamos a empezar por la iglesia de los romanos, ya que la iglesia de los romanos tenía un conflicto, sí, ya que, como usted dice, que ellos tenían muchos ciudadanos judíos, sí, allí sí, y habían un ciudadano romano, pero ambos eran cristianos. Así y entre ellos mismos se decían si la ley era lo que comandaba y si la ley no era. Háblame un poco de eso, de lo que estaba pasando allí en la iglesia de los romanos. Pero es que, mira, recuérdate que en una ocasión también estuvimos hablando, que yo te decía, sabe que todavía la historia habla y todavía allí existe ese gueto judío que allí se quedó, allí todavía queda en Roma ese gueto hebreo. Y hay una de las sinagogas más hermosas, más grandes de que tiene Roma, ahí cerca incluso está cerca de donde está el Coloseo. Por ahí es que está el gueto hebreo y esa iglesia. Tú sabes que había ese conflicto entre la iglesia de Roma, esa iglesia que Pablo siendo mitad prácticamente era ciudadano romano, sí, pero también era judío, recordemos. Sí. Y había un conflicto, ese conflicto estaba entre ellos de que quién era quién, se podamos decir. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. ¿Quién era quién? Y Pablo se encontraba prácticamente en el medio. Él estaba en el medio y decía, bueno, ¿de qué parte me voy? Pero lo que me gusta de Pablo, mi hermano Anderson, es que ya en ese momento él no estaba mirando hombre. No. Él no estaba mirando hombre, él no le interesaba lo que tenemos que hoy día vivir. Tú no puedes estar mirando hombre ni lo que esté diciendo el hombre. Yo tengo que enfocarme en lo que dice la palabra del Señor y en lo que Cristo dejó en su palabra. Porque hoy en día queremos tomar lo que está diciendo una singular persona o una como la piensa una persona. Y así no es. Pablo se dispuso a decirle, ya no tiene nada que ver prácticamente. Aquí no hay que discutir. Aquí es Cristo el centro del evangelio. Amén. Quieran ustedes o no quieran, el centro de todo es Cristo. Y fuera de Cristo no hay nada. Eso fue en pocas palabras lo que le quiso decir a los romanos. No salgan de ahí. Si viene, incluso, recuérdate, fue a ellos mismos también que le dijo, si viene otro
predicando otro evangelio, fue a esa iglesia. A los Gálatas. A los Gálatas también le dijo. Y si vamos a ver, él estaba muy concentrado, Anderson, de lo que ya él estaba predicando, porque recuérdate que él tuvo una transformación. Sí. Y al tener una transformación, yo él estaba muy seguro de lo que él estaba diciendo. Dime si tú estás de acuerdo con, Amén. con lo Pastora, que te expliqué. ya que menciona eso, lo de otro evangelio, usted sabe que los Gálatas y los romanos podemos hablar en conjunto, ya que prácticamente tenían el mismo problema similarmente, ya que los Gálatas estaban atravesando por un momento, amén, de que ellos tal vez no tengan judíos dentro de sí, pero querían infiltrarle lo que era la ley y dejar lo que era la convención de que Cristo lo había sacado de la esclavitud de la ley. Amén. Así es. Entonces, los romanos tenían algo, y es que ellos, al haber judíos, amén, que querían infiltrarle lo que era la circuncisión. ¿Entiendes? La circuncisión, todos saben lo que es la circuncisión y que formaba parte de la ley. Exacto. Pero la ley de los hebreos dice que al 8º día de un niño nacer, amén, iba a ser circuncidado y llamado santo. Por eso ellos lo tenían con tanta importancia, porque por medio de la circuncisión era que podía ser santificado una persona. Amén. Ahora, cuando Cristo viene, lo que la Biblia nos enseña es que la circuncisión, ya la que vale, no es la del miembro, no. La que vale es la del corazón. Claro. De tú arrancar esa raíz de amargura, de arrancar, aleluya, ese enojo, esa enemistad, ese pleito, ese chisme y todas esas cosas. De ahí es que tiene que circuncidarte. Es como un ejemplo, como cuando... Y cosas culturales, te interrumpo también, cosas culturales. Recuerda que a veces, si tenemos muchas cosas culturales en nuestro corazón, no dejamos entrar la gracia de Cristo en nosotros. Así mismo. ¿Entiendes? Porque hay que hacer espacio. Claro. ¿Entiendes? Porque imagínese usted siguiendo 613 aproximadamente estatutos de la ley. ¿Entiendes? Que no te podía comer con la mano, que esto, que esto. Sucia, tenía que lavarte la mano, tenía que... Un sinnúmero de cosas. Te va a olvidar de Cristo. Claro. Porque son demasiadas cosas. Entonces, la Biblia dice que por medio de la ley nadie puede ser perfecto. En pocas palabras, de que la perfección no es, aleluya, como nosotros aparentamos ser, ni como digamos que somos, sino como Dios determina nuestro corazón. Así es, estoy de acuerdo. ¿Por qué, pastora? Porque una persona perfecta en los ojos de Dios, no una persona que no comete errores, escuche esto, sino una persona con el corazón conforme a Dios, que cuando cometa una falta sepa humillarse. Eso es lo que está hablando, ¿entiendes? Amén. Pero por la ley no hay humillación. Usted sabía que por la ley, cuando una mujer pecaba y la encontraban en adulterio, ella no podía arrepentirse porque la mataban. Claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando... Eso era ley. Eso era la ley. ¿Entiendes? Entonces, ya Cristo no quiere que la gente viva esa situación. Por eso, en los romanos hay una escritura que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Cristo. Cristo, dice la palabra del Señor, que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, cuando venimos al Señor, ¿cómo vienen siendo? Blanco como la blanca lana. ¿Entiendes? Entonces, Amén. Pablo lo que le está expresando a esta gente, ustedes por la ley no se van a hacer hijos de Dios. Absolutamente. Por la ley ustedes no van a ser, aleluya, la iglesia que Cristo viene a buscar. Absolutamente. Por la ley ustedes no pueden agradar a Dios. Porque la ley, le dije que estamos hablando de los Gálatas y los romanos, porque tienen que ver, ¿entienden? Tienen que ver entre esas dos iglesias, ¿entiendes? Pero había un conflicto en lo que eran los romanos y los judíos. Y Pablo en una ocasión a los romanos le dice y le pregunta, ¿y qué conveniencia
tiene de ser judío, entonces, porque no por la circuncisión, ¿entiendes? Pero tiene una conveniencia, y es de que a los judíos se les fue confiada toda la palabra de Dios. Usted sabía que hay palabras y hay escrituras que a los gentiles no se les pueden enseñar. Porque fueron para los judíos. Exacto, fueron para ellos. No para nosotros. ¿Entiendes? Pero en el caso de nosotros que somos hijos de la gracia. Estamos en gracia. hay cosas que le corresponden a ellos. Y hay cosas que nos corresponden a nosotros. ¿Entiendes? Y lo que nos corresponde a nosotros es entender que Cristo no limpió, que Cristo no curó, y que la perfección del hombre después de Cristo no es que tú no cometes errores, sino que día tras día tú entiendas de que tú eres pecador, de que tú estás arrepentido y de que hay un Dios en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Amén, así es. Mira, Anderson, tú sabes que hay un pasaje de la Biblia que a mí me gusta mucho. Que ¿Cuál es ese? Juan 1:11, que dice que a los suyos él vino. Sí. Y a los suyos no le recibieron. Pero a los que lo recibieron le dio potestad, ¿qué cosa? De ser hecho hijos de Dios. A mí lo que me hizo hijo de Dios, hija de Dios, no fue ley. A mí me hizo hija de Dios la sangre de Cristo. Wow. Que cuando yo lo acepté, Él perdonó, Él borró mis pecados. No miró cuál eran lo pequeño y cuál eran lo grande, sino que Él vino y lo borró. Como borró los míos, también borró lo tuyo y puede borrar lo tuyo. Sí. Amén. Porque sigue todavía Cristo llamándote y esperando verdaderamente por su iglesia. Porque si vamos a buscar hoy en día la iglesia, vuelvo y te repito, la iglesia perfecta, no la vamos a encontrar. Y hoy en día hay muchas personas buscando una iglesia que me encaje. He escuchado esa palabra. Estoy buscando una iglesia, lo ha vivido y sigo viviéndolo. Estoy buscando una iglesia que encaje conmigo. ¿Cómo? Sí, yo lo he vivido eso, Anderson. Ay, santo. Una iglesia que encaje contigo. Y yo me quedo mirando y digo, entonces, si una iglesia, tú andas buscando una iglesia, personas que yo he escuchado esa palabra, buscando una iglesia que encaje conmigo, porque en la que ha ido no encajan conmigo. Entonces significa que tú no has encajado con Cristo. Ay, santo. Porque Cristo es que rige la iglesia. Cristo es, repíteme otra vez. Que rige la iglesia. Cristo es que rige la iglesia. Si tú me dices así, significa que tú estás rigiendo la iglesia y tú no eres iglesia. Entonces, si tú estás buscando la iglesia perfecta, tú no eres iglesia. La que se acomoda a ti, no. Porque la iglesia no se puede acomodar a nosotros. Tú eres la iglesia, yo no me puedo acomodar a ti. Yo tengo que seguir el gobierno de Cristo, que es Cristo, el dueño de la iglesia. Así mismo. Por eso él dice, la novia de Cristo, el cordero inmolado, ¿verdad? ¿Me corrige o es así? Sí, sí. Entonces no hay nada de corregir, ¿verdad? No hay nada de corregir. No. El cordero inmolado, el que dio su sangre por la iglesia, su sangre. Entonces yo no puedo buscar la iglesia con la que yo encajo. Soy yo que tengo que tratar de que Cristo venga sobre de mí para... Terminé. Sigue ahí. Aleluya. Me fui. Es impresionante, es impactante. Y usted sabe que una de las cosas que afectaba a los Gálatas era que, eso mismo, que habían de los mismos judíos, escuche esto. Claro. De los mismos judíos, dice la palabra del Señor, que ellos iban a los Gálatas, infiltraban lo que es la ley, ven, Sí. y ponían a que ellos viviesen por ley y no por gracia. Por eso Pablo lo detiene y le dice, estoy maravillado de que os tan pronto hayáis alejado del evangelio que os enseñé. Amén. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay personas que os perturban el evangelio de Jesucristo. Claro. Usted sabe que es importante saber esto, de que en el verso 10, capítulo 1, verso 10 de Gálatas, dice una palabra y dice, busco pues el favor de Dios o el de los hombres,
si buscara aún agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y usted sabe que hay gente que está en la iglesia y ellos se preocupan más por agradar a alguien que agradar a Dios. Claro. Sí, por eso no todo el mundo puede ser pastor, porque, pero tú te imaginas. porque hay miembros que son rebeldes y hay miembros que no se someten, son cabras. Y entonces si tú vives por agradar a los miembros y no agradar a Dios, entonces dice, y no eres siervo de Jesucristo, sino de los hombres. De los hombres. Pero ahí habían, en los Gálatas habían. Y para no tocarte los corintios. Vamos a tocar eso ahora. Sí, porque si yo te toco los corintios, Dios mío. Si te toco los corintios, de verdad que sí, que ahí habían gente que... Hábleme un poco de los corintios, hábleme un poco. No, pero que esa era la iglesia más fuerte. Terrible. Esa era la iglesia más... Mira, de esas 7 iglesias que son más señaladas en las epístolas de Pablo, esa era la más terrible. La iglesia de los corintios. Si comenzamos a leer desde 1 de Corintios a 2 de Corintios, ahí no hay nada que tú puedas decir, me paré, aquí pongo semáforo verde. No, tú arrancas con el rojo hasta que termina todo. Sí, todo está rojo. ¿Sabes qué me sorprende y me llama la atención de esto? ¿Qué te llama la atención? Que en los Corintios, uno de los problemas que había era que los miembros, los que se hacían llamar cristianos, o sea, los que estaban en la iglesia, formando iglesia, ¿entiendes? Los hijos enamoraban a las mujeres de los padres. Eso era poco. Eso era poco. Los hijos que se enamoraban de la esposa de los padres y los padres se enamoraban de las esposas de los hijos. Oye, una tragedia lo que está pasando. Para no decirte del chisme que había y la crítica y la murmuración que había ahí adentro. Ahí había de todo. Esas iglesias de los Corintios, la iglesia de los Corintios estaba compuesta por chisme, envidia, división, contienda, fornicación, adulterio. Ahí no le faltaba nada. Ahí no le faltaba nada. Otro problema que tenía la iglesia de los Corintios era cuando Pablo llega, o sea, cuando Pablo se presenta en la carta, él dice una palabra y dice, ¿acaso murió Pablo por ustedes? O Apolo. O Cefa. Cefa, que es Pedro. Exacto. Porque Pedro. Sí, porque habían personas en los Corintios que no seguían a Cristo. Ellos seguían a Pedro. Ellos seguían simpatizante de Pedro. Sí. Simpatizante de Pablo. Como ahora que yo soy del corito del tal predicador. Yo soy del corito de tal predicador. Existe a sí mismo. Estamos viviendo eso, pastor. Es como tú me decías ahorita. Claro. Estamos viviendo esa realidad. La gente, amado, quiere vivir un evangelio conforme a lo que ellos quieren, conforme a lo que ellos creen. No, no es así. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, nosotros entonces somos la iglesia que Cristo viene a buscar. Amén. Así es. ¿Sabe? Porque la Biblia dice en la carta de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Entiendes? De entender de que Cristo es el único. Cristo es todo. El mismo Cefa que Pedro, en el libro de los Hechos, dijo una palabra. Y él dijo, no hay un nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo afirma, Anderson, lo afirma y menciona y lo afirma bien. Jesucristo. Jesucristo, claro, para que la gente no tenga confusión. Entonces, pastora, esta iglesia de los Corintios, verdaderamente que estaba pasando por un desastre espiritualmente. Oye, y eran uno de los iglesias que tenía más dones. Escuche esto. Pero carecían, espérate que te dejé también el amor. Ellos tenían dones, pero no tenían. Ellos no tenían nada. Es que no había amor. Ahí estaba el chisme, la contienda, la división. No y carecían de amor también. Por eso Pablo le dice que si doy mi cuerpo a ser quemado y alimentar a los pobres y no tengo amor, nada soy. Él cuando si te va a ver 1 Corintios 13, cuando te habla de la preeminencia del amor, ahí te dice todo, ahí te lo dice. Y te da una lista
Te da una serie, te da una lista Sí. de eso mismo. Y él dice, y la profecía y la lengua pasarán, pero el amor permanece. Usted sabe que por amor Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Y por amor es que nosotros seguimos respirando. Y por amor es que nosotros seguimos viviendo. Y el amor es la enseñanza que todo creyente debe tener. ¿Por qué? Porque una iglesia sin amor no es iglesia todavía. ¿Entiendes? Y esa iglesia le faltaba amor, no tenía amor. Y la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Y si una iglesia no tiene amor, ¿qué hace en la tierra? Nada. Si nosotros estamos a buscar a los pecadores, Te fuiste. No te queda. ¿qué hace en la tierra? Si no tiene amor, ¿qué hace en la De tierra? nada sirve. Pablo lo dice así mismo. Sí. Si no tiene amor, en pocas palabras, de nada te sirve. De nada. Es de nada. Tú puedes tener los dones que tú tengas. La iglesia puede ser Levantar rica. muertos. Y ahora te voy a dar una pincelada acerca de las iglesias que hablaba Juan en Sí, Apocalipsis. sí. Calcula que habían ahí también 7 iglesias. Sí. Y ahí había una que carecía del amor. Si tú lo tienes todo, pero mira, tú no tienes amor. Ay, hombre. Entonces, tú puedes ser rica, tú puedes ser hermosa, pero si tú no tienes amor, porque el amor, ¿quién es el amor? Es Dios. Es Dios. Porque no Y es que si Dios falta tiene amor en ese lugar, es no que está Dios es Dios. amor. Es que no está Dios, porque es que lo dice la Biblia, no soy yo. Entonces, cuando tú no tienes amor, eso es lo que te impulsa a ti a ser hipócrita, a ser Sí. egoísta, Sí. a hablar mentira, a no someterte a tu líder, Sí. a no someterte a tu pastor, Sí. a hablar con falso testimonio, Sí. hacer escándalo dentro de la iglesia. Sí. Eso es cuando tú no tienes amor, porque cuando tú no tienes amor, no tienes temor. Así mismo. Y tú dijiste ahorita que el amor que echa fuera, Cubre multitud de pecados. y también echa fuera qué cosa, todo lo que puede ser, vamos a decir, todo lo que te disturba. Sí. ¿Por qué? Porque el amor quebranta todo eso. Porque por eso es que dice en 1 Corintios 13 y te habla una lista de una serie te da una lista de la carencia de quien no tiene el amor. Cuando tú no tienes el amor, te da una lista de todo lo que te puede faltar. Sí, y usted sabe que ahí, en medio de esa lista, de ese déficit que habla, Pablo dice que las cualidades del amor son sencillas, del amor que hay que expresar. Que el amor no es ambicioso, el amor todo lo sufre, todo lo puede. Amén. No busca lo suyo. Usted sabe que es una palabra que no se enseña mucho. El amor que no busca lo suyo. Porque todo el mundo está por su lado. Claro. Por su lado. Por su lado. Tirando tuyo. palo de él, palo tuyo. Como que, Sí. como que es una herencia que estamos peleando, y que allá nada en los más cielos, yo me la voy a llevar. Y que allá en los cielos está dividido, como yo digo. Sí. Los cielos están Las tierras divididos. terrenales que, Sí. que la mamá de 2 apóstoles le dijo, maestro, cuando tenga el cielo, Tú me vas por yo uno a la quiero que derecha. mis 2 hijos no tengan a la derecha y otro a la izquierda tuya. Hay Ay, gente que están confundidos. Ajá. Confundí un poco. La iglesia, el reino de los cielos, no es como el reino de esta tierra. Nosotros tenemos Absolutamente. que vivir, la Biblia dice, como extranjeros. Nosotros tenemos que vivir como peregrinos en esta tierra. Amén. Porque algo que dice una persona que admiro, dice que el mundo, aleluya, que la iglesia cabe en el mundo. O sea, nosotros estamos en el mundo, pero el mundo no puede caber dentro de nosotros. Absolutamente. No puede. No puedo confabularme con las cosas de este mundo. Por eso dice también la Biblia que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No somos de aquí. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos pasajeros. Somos pasajeros. Somos como Grinos. peregrino. El peregrino, ¿qué es lo que hace? Que pasa, está ahí en ese momento y cuando viene a ver, no está. Exacto. No, Es un pasante. es un pasante. Es un pasante. Y así es la iglesia de Cristo. Sí. La iglesia de Cristo
está aquí en la tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Sí. Pastora, hay una iglesia que me impresiona y es la iglesia de los Colosenses. Y créame que es importante de que hablemos de la iglesia de los Colosenses, ya que era una iglesia, amén, que ellos tenían en confusión lo que era la venida de Cristo. Y la Biblia dice que la venida de Cristo está cerca, no como muchos la tienen con por tardanza, sino que Dios tiene misericordia para que todos vengan al arrepentimiento. O sea, es como Dios dándole una oportunidad a los pecadores para que se arrepientan. Hay gente que creen que se están burlando de Dios. Y hay que hablarle a la gente que en cualquier momento Cristo ha de manifestarse. Las señales que Cristo dejó en Mateo 24 se están cumpliendo y todas están cumplidas. En cualquier momento ya no vamos. Sí, Mateo 24 es un libro escatológico que verdaderamente esas señales están todas, vamos a decir, cumplidas. Y si hay una señal que está por cumplirse, que la tenemos, yo la veo, yo digo, ¿cómo es que muchos, yo decía esta madrugada, cómo es que hay tantas personas que no ven, que no percibieron esta cosa? Y el rapto de la iglesia, porque ya de eso no se quiere hablar. Hay muchas iglesias que no hablan del rapto de la iglesia, que dicen que no existe. Hay muchas personas que hablan en contra de eso. Y lo único que falta es que el Señor suene la trompeta para levantar su iglesia. El rapto de la iglesia. ¿Usted espera la venida de Cristo? Claro que sí. Yo le espero. Yo la espero. El que no le esperó. Claro que le espero. Claro que le espero. Absolutamente que le espero. Entonces, había ahí también una de esas iglesias que estaba hablando en contra de la venida de Cristo. Sí, en los Colosenses. Los Colosenses estaban hablando en contra de la iglesia. En contra de la venida de Cristo. La otra semana y no vino. La Biblia dice que ni aun los ángeles del cielo saben. Nadie sabe cuándo es la venida de Cristo. Pero Pedro dice, él vendrá como ladrón en la noche. Pero vendrá como ladrón en la noche. Cuando nadie lo esté esperando. Cuando nadie esté esperando, sonará. Como un relámpago. En un abrir y cerrar de ojos. Y se levantará. Con poder y gloria. Con poder y gloria. Aquellos que estén durmiendo, que duermen, que descansan, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego aquellos que hayan quedado, seremos arrebatados. Wow, siento a Dios aquí. Ay, pero no más que yo. Aleluya. Dice, seremos arrebatados. Yo quiero ser arrebatada. Amén. Y no al primer cielo, ni al segundo cielo, como Pablo. Porque te voy a hacer irónica en este momento. Sí. Tú sabes que Pablo, este hermano, sí. Él tuvo una gran experiencia que conoció, fue al cielo. Sí. Y él no se describe, fui yo, sino él dice que él fue, que él conoció una persona que fue. Significa que hay un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Hay un tercer cielo. Yo no quiero ir al primero ni al segundo, no. Yo quiero ir al tercero. Al tercero con mi padre. Porque ahí es que está mi papá, ahí es que está el trono, la nueva Jerusalén. Ahí es que estaremos, porque en ese primer cielo yo lo veo de aquí. El segundo no me interesa, pero el tercero sí me interesa. Anderson. Sí. Usted sabe, pastora, que ya que estamos hablando, para no ser tan extenso, vamos a hablar lo que es sobre la iglesia, que Juan le habló por medio de revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Usted sabe que hubieron varias iglesias que él le habló, pero todas, tenían fallos, todas tenían un déficit. Sí, tenían bastante déficit. Sí. Una sola. Había una iglesia llamada no era la Filadelfia, que no tenía problema en sí en lo que es con el pecado, sino que tenía poca fuerza. Usted sabe que cuando usted quiere hacer las cosas bien, cuando usted quiere agradar a Dios, el mundo de la tiniebla te golpea. Va a ser golpeada. Yo siempre digo, te va a quitar la fuerza. Claro, si tú no quieres ser atacado, no haga nada.
ni ataque al enemigo. Si tú no atacas al enemigo, él no te va a hacer nada. Pero ¿dónde que tú vas a ser atacado? Cuando tú quieras hacer las cosas verdaderamente Sí. como Dios te manda, como se dice al pie de la letra. Así mismo. Y la iglesia de Filadelfia, si tú vas a ver, él le da las letras a cada iglesia. Son letras duras Dura. y fuertes. Letras fuertes que le da, oye, pesadas, son toditas. Pero esa de Filadelfia, él no tiene, él lo que le dice, tú no tienes fuerza. Y reconozco Sí. que tú no tienes fuerza. Pero yo te la voy a dar, la Amén. fuerza. Que eso es lo lindo. Diga el Y a débil, veces- fuerte soy. Exactamente, diga el débil, fuerte soy. El Que a multi- veces nosotros decimos, no tengo fuerza, me siento débil, no quiero seguir. ¿Y será que estoy haciendo la cosa mal? No, al contrario. Si tú estuvieras haciendo la cosa mal, el enemigo a ti te dejara tranquilo. El enemigo a ti no estuviera buscándote. Tú estuvieras tranquilito, sentado donde están los que están sentados bebiendo y los que están haciendo cuantas miles de cosas. Porque en tanto tú no estás haciendo nada. ¿Dónde es que tú y yo nos debilitamos? Es en la guerra, cuando estamos peleando. Así cuando mismo. estamos haciendo las cosas que Dios le agradan. Es donde viene el enemigo a tirar sus dardos para entonces debilitar lo que Dios nos ha dado y debilitar el cuerpo, debilitar la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si no te tira el enemigo sus dardos, entonces tú no estás haciendo nada. Es por eso que la iglesia de Filadelfia, él le dice, yo no tengo, prácticamente, ustedes también, lo único que yo entiendo y veo es que ustedes no tienen fuerza porque han tratado y tratan de llevar las cosas como se debe. Pero lo único que a ustedes les falta es fuerza, pero yo se la voy a dar. Amén. Dios te la vas a dar. La fuerza Dios te las dará. Dios nos la da. Pero es cuando nosotros estamos en la guerra. No te alejes. Quédate en la guerra. Porque quien te ha puesto en el campo de batalla, en el campo de guerra, cuando Él vea que tú no tienes fuerza, Él te la vas a dar y te la vas a devolver. Amén. Amén. ¿Estás de acuerdo Aleluya. conmigo, Anderson? Pastora, antes de terminar, hay un tema que quiero tocar, ya que es un tema, no sé si allá en Roma lo han tocado, pero aquí hay una polémica bastante grande concerniente a ese ¿Cuál es? tema. Y es que en una de las iglesias, amén, habla de que deja que Jezabel, esa profetisa, gobierne Oh, la iglesia. Y de ahí han sacado una doctrina que dice está dura esa. que las mujeres no pueden pastorear. ¿Entiendes? Esa está- Entonces esa hay está que dura. aclararle al pueblo sobre esta Esa está dura. situación. ¿Y por qué no hacemos? ¿Y por qué del próximo no cogemos ese tema? Porque eso hay mucha tela de cortar. Esa es la famosa doctrina de Jezabel. Sí. Que eso hay Eso mucha. es un tema que en verdad yo Porque creo le que dan la mucho a las gente- mujeres, pero Las también mujeres, hay sí. hombres también Jezabel. Porque yo le daré una pequeña pauta. No vamos a Ok. debatir ese tema entero. Pero Claro que no. Ok. Jezabel en esa ocasión hace simbolización no de la mujer de acá, no, sino de un demonio, ¿sabes? Sí. De un demonio. ¿Por qué? Porque Jezabel se encarga y siempre se encargará de hacer que la profecía y la palabra de Dios no sea dada al pueblo. Eso es lo que significa Jezabel, esa profetisa. Hay gente que están enganchados, en pocas palabras, en el pastorado, que dicen de todo menos de la palabra del Señor, que hablan de todo menos de la palabra de Dios. Entonces, a eso es que se refiere. No se refiere a que la mujer no puede pastorear, sino, usted no ha oído A la doctrina. a la doctrina. Es a la doctrina que se le llama. Por eso Juan en el libro de Apocalipsis lo escribe muy bien. A esa mujer que enseña Sí, la doctrina. sí, Es una doctrina. Entonces se le llama la doctrina de Jezabel. Jezabel. No es, Claro. no es directamente a ese personaje. Porque sabemos quién era ese personaje, de quién Exacto. era mujer, lo que hacía, que era una individua que perseguía a los profetas.
que acababa con los profetas, pero se está refiriendo a una enseñanza que se llama así, literalmente. Así mismo. Entonces, sin más preámbulo, tenemos que exaltarle a cada una de las iglesias de que no hay iglesia perfecta, pero tampoco podemos pecar deliberadamente, amén, porque si no, perdemos acceso a lo que es el perdón de Dios. Amén, ¿Entiendes? amén. Porque amén. ahí nos burlamos y blasfemamos contra el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no podemos pecar deliberadamente, pero sí sabemos que cometemos errores y que hay un Dios que nos puede perdonar, como dice la Biblia. Nos limpia de nuestro pecado. Que si mi pueblo se humillare, yo iré y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, en la cual invoca mi nombre, entonces yo de los cielos oiré, sanaré. Y dice muchísima promesa ahí en ese versículo bíblico. Amén. En este rico día que el Señor nos regala. Yo te invito a que te suscribas. Ahí debajo está la campanita. Se soltaron los leones en RD. Suscríbete y apóyanos, que tú serás de suma importancia para nosotros, como nosotros lo seremos también para ti. Amén. Ha llegado el tiempo de nosotros saludar a Anderson y verdaderamente te esperamos en el próximo programa. Se soltaron los leones en RD. Y recuérdate algo, nosotros somos la iglesia de Cristo. Si nosotros vivimos todos los días perfeccionándonos, entonces la iglesia la veremos también en esa perfección. Estamos aquí perfeccionándonos en la tierra para el día que el Señor nos llame a nuestro encuentro, a su encuentro con Él, entonces podamos ser levantados y el poder levantar una iglesia con perfección. Pero por ahora nosotros estamos todos los días buscando la perfección de Cristo. Amén. Somos la iglesia de Cristo, la novia comprada, adquirida a precio de sangre. Y ese eres tú y soy yo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que sea el Señor día tras día verdaderamente perfeccionando su palabra en nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga. Te saluda desde RD la reverenda Besaida Zapata y el evangelista Anderson Cruz. Dios te bendiga, te esperamos.